A ver, yo escucho hablar haciendo lista, ¿no? De aracnofobia, acrofobia, agorafobia y tantas otras fobias. La lista es larguísima. Pero a mí se me agregó una nueva ahora que es amaxofobia. Me dicen que es como el temor, el miedo a conducir, a manejar. Amaxofobia. Hay que apuntarlo esto, ¿eh? Ya mismo tenemos a nuestra querida neuropsicóloga Cecilia Ortiz con nosotros. Hola, Ceci. Hola, chicos, buen día. ¿Cuántas Se fobias, me sumó una nueva. Una más. Cada vez más trabajo, Hay que Ortiz. pronunciarla rápido, ¿no? Esto es un trabajo también. Así es, amaxofobia. Amaxofobia. Viene el griego, amaxo es carruaje. Claro. Y fobia, bueno, el temor al carruaje en aquella época, traducido a nuestras épocas, es auto. Ajá. Y es el miedo a conducir, a manejar. A conducir el auto, que es diferente a la ansiedad a conducir, ¿sí? Porque hay un estudio que dice que 1 de cada 4 personas tiene ansiedad al conducir. ¿Y qué significa esto? Que si bien yo puedo conducir, me genera esta irritabilidad o esta molestia, sobre todo en horas pico o cuando hay hace mucho calor, ¿no? Pero digamos, como que no deshabilita a la persona. La amaxofobia tiene que ver con una dificultad a veces extrema. Hablamos de gente que ni siquiera puede sacar el auto de la cochera, ¿no? Es decir, que genera un malestar y como cualquier fobia se define por un miedo intenso, irracional, o sea, la persona no puede justificarlo, no puede manejarlo y que lleva justamente a evitar eso que teme, que es manejar. Claro, te iba a preguntar si a raíz de un hecho trágico por ahí aparecía esta fobia o si era algo, como decís vos ahora, que puede ser interno. Por 3 causas. Puede ser por esta que vos decís, es decir, experiencia directa, o la persona o algún ser querido tuvo un accidente a veces serio, entonces esto genera esta fobia. O puede ser por lo que se llama modelamiento, que eso a veces se ve que en algunas familias está esto del miedo a manejar, cuidado, y sobre todo a nivel género. Las mujeres no deben manejar, quizás ahora no se ve tanto, pero en personas mayores sí se ve, esto de que las mujeres no deben manejar porque no tienen buenos reflejos o tantas cosas que se dicen. O puede ser en personas que tienen un monto elevado de ansiedad y se traslada al manejar, ya sea porque manejando tuvieron un ataque de ansiedad, y entonces esto se relacionó, o puede ser porque tiene esta ansiedad a manejar y entonces prefiere evitarlo, ¿no? Serían las 3 causas. Y siempre es la fobia a conducir, a manejar, no a ser transportado. Digo, no lo siento si voy acompañante o si voy absolutamente atrás, digamos. El tema es conducir el auto. Fíjate que en Buenos Aires se hizo un estudio sobre 7.000 personas. De esas 7.000 personas que como requisito tenían que tener trastornos de ansiedad, el 7% tenía fobias, ¿no? Y de ese 7%, el segundo lugar era la amaxofobia, el primero era la claustrofobia, es decir, que es mucho más frecuente de lo que nosotros pensamos. ¿Y se ha incrementado con esto de ahora, por ejemplo, que todos salimos, que el tráfico está mucho más intenso? ¿Se ha incrementado más? ¿Y en dónde lo ves? ¿Más en hombres o en mujeres? Se ha incrementado más el manejo de post-pandemia, y esto es un estudio reciente que se hizo en Buenos Aires, está siendo mucho más agresivo, la gente está menos tolerante. Totalmente. Y ha aumentado el índice de accidentes. Lo hablamos todas las mañanas. Sí. No hay día que no vengamos, que no cruces un choque o 2 choques en el camino. Exactamente. Mucho por el celular y la gente que está histérica. O sea, el bocinazo, la gente 7 de la mañana el bocinazo, al minuto. Intolerante y quiere ya, pero además sin llegar al extremo del accidente de tránsito, es esto del insulto, del bocinazo, como decís vos, que de apurar, o de cambios de luces. Bueno, esto se está dando y es un fenómeno post-pandemia. Entonces se ha dado esto de que hay gente que evita manejar por esto. Fíjate que el dato curioso es que, curioso porque es medio tramposito, A ver. es que aparentemente hay más mujeres, porque se dice que 2 por 1, o sea, cada hombre hay 2 mujeres. Pero, este aquí que los hombres consultan menos. ¿Por qué? Porque el manejo en el hombre es significativo, ¿no? Entonces a veces al hombre le da vergüenza reconocer, ¿no? Entonces a veces no lo reconoce, la mujer no tiene problema. Entonces es un dato medio engañoso el estadístico. En la consulta lo que tenemos es, si bien más mujeres, pero bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Tampoco habría que confundirlo con el novato o el principiante, digamos, ¿no? Que siente ese temor por lo nuevo, por adaptarse a todo lo que significa conducir un vehículo, ¿no? Está buenísima esa pregunta. Ni en los novatos, ni en la gente adulta. En los novatos, a ver, hay una diferencia entre conducir con precaución y con esta temerosidad, como decís vos, Coco, que lo que tiene que ver es que no es que evito,
digamos, lo enfrento con temor o con ansiedad, pero lo enfrento, ¿no? La persona con amaxofobia lo evita, directamente no puede subir. Lo que ocurre en los adultos mayores es que como empiezan a reducirse los reflejos y la velocidad de reacción, a veces tienen miedo porque dicen, ay, mira, ¿qué pasa si no puedo responder? Claro, cuando son conscientes. Cuando de eso, son conscientes. Porque hay mucho en la calle que no es consciente de eso que es lógico, que a todos nos va a pasar, y vos decís, ¿cómo está manejando? Claro. Sí. ¿Cómo Y estás ojo, que hay manejando? muchos adultos mayores, sobre todo masculinos, que no quieren, es un tema Es verdad. del dejar de manejar, y el tema es la proyección, o sea, no, yo no soy, es el resto, o andan apurados, o me meten en el auto, yo manejo bien. Claro. El tema es que es cierto, pueden manejar bien, y yo esto siempre lo remarco, pueden manejar bien. El tema es que lo que se reduce es el reflejo. Entonces, si hay una situación en la que vos tenés que responder rápidamente, a veces no se puede. Y esto es lo que hay que tener cuidado. Entonces, serían las dos circunstancias en las que sí, digamos, no sería amaxofobia, sino que tendría que ver con el contexto. Claro. Pero tal es el nivel al que ha llegado que fíjate que muchas academias de manejo han incorporado la figura del psicólogo porque han registrado este tipo de casos. Entonces, para que ayuden de alguna manera a sobreponerse a los clientes a esta O dificultad. sea, es curable, la amaxofobia es curable. El 80% de los casos es totalmente reversible, algunos con terapia. desde Sí. luego. Lo que te iba a decir, ¿cómo es el caminito del tratamiento para quien tiene una fobia así, Y que no puede ni fundamentalmente manejar? psicológico. Dentro de la psicología hay diferentes ramas, pero generalmente la que funciona mejor es la cognitivo-conductual y tiene que ver con la exposición. Esa exposición se hace de manera gradual, obviamente no lo vamos a exponer a subir, manejar, pero gradualmente se empieza con un acercamiento, quizás primero subirse al auto, empezar a tomar, sobre todo a familiarizarse con las partes del auto, que las personas vean que el auto no es una entidad que tiene vida propia, sino que yo la puedo manejar y la puedo controlar. Muchas veces está esto de la pérdida de control, ¿no? No, si el control lo tenés vos, no el auto. Y paulatinamente quizás después pueda sacarlo del garage, después quizás darse una vuelta de manzana. Es decir, progresivamente se va enfrentando esto, ¿no? Ceci pensaba, para profundizar también el tema del tratamiento, si se puede combinar la amaxofobia con algo de miedo o temor o fobia al encierro. Estoy pensando en embotellamientos, estoy pensando en taco, le dicen en Chile, ¿no? Sí. Puede El ser taco. Esas mareas de autos, Sí. nosotros tenemos todas las mañanas acá de entrar a la ciudad, ¿no? Por el acceso cientos de autos que vamos todos en el mismo sentido. ¿Puede ser que se desate ahí también? Cuando hablamos de amaxofobia hablamos de una graduación, ¿no? Están los casos extremos en los que el paciente ni siquiera puede subirse al lado del conductor, pero hay otros casos específicos. Por ejemplo, esto que vos decís, el temor a quedarme encerrado en un embotellamiento. Claro, sí. O el temor, hay personas que, por ejemplo, manejan sin ningún tipo de dificultad en la ciudad, ahora no pueden manejar en ruta. Hay mucho ¿no? de eso, es verdad. Hay Mucha mucho. gente que Sí. en ruta No o me les animo, pasa, te dicen. no se animan o se confunden si el auto va o viene por las luces. Sí. Y vos decís, Exacto. en realidad es más tranquilo la ruta, hay Sí, menos sí. tránsito, digamos, no tenés que ver si el de adelante puso el guiño no para doblar, todas Sí. esas cosas O hay que gente que te dice, estresan. en estas rutas de varios carriles, me da miedo tener Claro. muchos autos alrededor. Sí. Entonces, y otra cosa es, por ejemplo, las personas que tienen amaxofobia en determinada hora del día. Hay gente que, por ejemplo, no puede manejar de noche porque se sienten sumamente inseguros, entonces durante el día no tienen problema, pero de noche a ellos les genera todas estas fobias, ¿no? Pero entonces puede estar vinculado, porque de alguna manera lo que relata Juanpi es el estrés que te provoca manejar, o de noche, o en rutas, Claro. más alta Sí. velocidad y demás. ¿Puede estar Exacto. vinculado con el estrés? Mira, a ver, una cosa, y esto es muy importante, la amaxofobia no tiene que ver con el manejo en sí, sino con la idea que la persona tiene de manejar. Y acá hay idea dos, preconcebida, digamos. exactamente, hay dos posibilidades. Hay personas que son súper e hiper exigentes consigo mismas, para quienes el manejo tiene que ser perfecto Sí. y que no se perdonarían cualquier tipo o de infracción o de suceso, entonces esto les genera un bloqueo. Pero también hay personas con baja autoestima, en las que piensan que no van a poder responder, que no son buenas para esto. Cualquiera de las dos situaciones genera, Coco, este estrés que decís vos, y este estrés dispara la respuesta de miedo. No es lo mismo miedo que pánico. No. Entonces, El miedo es una emoción básica y adaptativa. Todos Sí, tenemos miedo. sí. El pánico es que cuando este miedo es excesivo y no lo puedo controlar, entonces me invade. Claro. Y Entonces no lo me que deja te actuar. paraliza. Lo que Exacto. provoca, claro, lo que provoca ¿Te la paraliza amaxofobia- o te hace huir? Claro.
Exacto. Entonces lo que provoca la maxofobia es miedo o pánico. Es pánico. Es pánico. Es pánico. Definitivamente pánico. El miedo tendría que ver con una situación de ansiedad, ¿no? En el que, bueno, yo tengo miedo, pero puedo exponerme. Quizás me expongo con un poco de miedo, pero puedo hacerlo. La maxofobia es pánico. O sea, hay pacientes, yo tenía una paciente que, como te digo, hablamos de pacientes que hasta se han comprado un auto y tienen el 0 kilómetro en la puerta y no pueden sacarlo, o sea, se suben y ya el solo hecho de subirse al auto dispara la respuesta de miedo, o sea, vértigo, náuseas, sudoración excesiva, mareos, y literalmente te dicen, no puedo, me bloqueo y ni siquiera puedo tomar el volante. Claro. Y es realmente muy deshabilitante. Me pongo como ejemplo algo que me pasó. Me chocaron en una intersección de calle céntricas muy fuerte. Y los meses que siguieron, con mucha duda, con mucho temor, empecé a manejar de a poco y frenaba 50 metros antes de llegar a la esquina. Sí. Me decía, ¿por qué vas tan despacito? Porque tengo miedo de quién se me va a cruzar cuando llegue a la intersección. ¿Es entonces que yo por un tiempo pasé a tener amaxofobia? No, seguramente también te pasó que pasando por ese lugar se te vino el recuerdo del accidente o cada vez que pasas y hasta inclusive a veces el ruido de las frenadas, ¿no? Eso es lo que llamamos un estrés postraumático, es decir, frente a cualquier circunstancia traumática, es decir, que a mí me implicó miedo o riesgo de vida, queda como un tiempo esta respuesta de sobresalto. El estrés postraumático lo normal es que dure entre 3 y 6 meses. O sea, que vos estés, lo cual no te impide realizar el acto. Sí lo vas a realizar con más cuidado. Pasa, por ejemplo, cuando entran a robar a tu casa y vos estás durante un tiempo temeroso y cerrás y cada vez que entras. No, pero después de esto uno ya se vuelve, se readapta y bueno, esto lo contás como un recuerdo. Claro. No es amaxofobia. La amaxofobia tiene que ver con una respuesta extendida en el tiempo y constantemente. Ajá. Y una persona, volviendo un poco a lo que preguntaba Anita, una persona que sufre de esto, se le enfrenta a ese miedo, digamos, perdón, a ese temor para que finalmente se le cure. Exactamente. Lo que les tenemos que enseñar a los pacientes es que ellos tienen los recursos y eso se enseña enfrentándolo. Cuando él empieza a ver que realmente enfrentándolo no es la situación, sino es lo que carga en su cabeza y además, que no es un dato menor, es que él corrobora que en realidad no pasa nada, ¿no? Entonces, digamos, esta devolución de que yo tengo la capacidad ya es liberadora, ¿no? Después hace falta todo un trabajo. Cuando el exceso de prudencia, el exceso, de alguna forma enmascara un miedo más profundo o quizá una fobia ahí latente que puede llegar a soltarse, que por ahí está el prejuicio que son las mujeres siempre, y no es así, porque... En absoluto. Pero cuando ese exceso de prudencia enmascara un miedo mucho más profundo, y que puede tener que ver con esto, quizás. Sí, y muchas veces con trastornos obsesivos compulsivos. Hay personas que tienen trastornos obsesivos compulsivos que, por ejemplo, tienen temor a atropellar a alguien. Entonces pasa que en cada esquina se frenan, se bajan del auto, corroboran que no hayan pisado o atropellado a alguien y vuelven a subirse, lo cual hace sumamente difícil el manejo. Y esto es muy común de ver. O ir por una vía rápida a una velocidad demasiado lenta. Yo he tenido pacientes que hasta se vuelven 3 o 4 kilómetros porque pensaron que habían atropellado a alguien. Realmente es discapacitante, entonces hay que tener cuidado porque, como decís bien, no todo cabría en la misma bolsa. Tenemos que diferenciar y discriminar bien qué tipo de trastorno o qué otra situación está respondiendo, ¿no? Lo que sí tenemos que tener en claro es que estos miedos son discapacitantes, son deshabilitantes y la verdad que, digamos, las personas son conscientes y realmente no la pasan bien. Perfecto. Ceci, y la buena noticia es que se recupera, si es que eso es lo bueno. Claro que sí, claro que sí. Gracias, Ceci. Chicos, gracias a ustedes. Un placer como siempre. Adiós.